La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos nuestros empresarios que a esta hora se conectan en este evento que hace parte del modelo de gestión de crisis que lidera la Cámara de Comercio de Aburrasur para acompañar a sus empresarios y comerciantes a hacer más llevadera esta situación. Dándoles la cordial bienvenida, quiero dar paso a la doctora Lilian Mesa Arango, nuestra presidenta ejecutiva, quien tiene un saludo para ustedes. Un saludo muy especial a todos los empresarios que nos están acompañando en la conferencia Tendencias de un mundo de cambio. Y un mundo de cambio que tanto lo necesitamos. Que como se lo digo una y otra vez, una cosa fue antes del 15 de marzo y otra es después del 15 de marzo. Pero decirles que la Cámara de Comercio Aburrasur, en este momento de crisis y también en el próximo proceso de pospandemia y en el proceso de reactivación, estamos diseñando unas estrategias pertinentes con el fin de poderlos acompañar en diferentes temas, como con asesorías de interés para ustedes, las consultas que ustedes hacen, con información actualizada y con eventos más que pertinentes en este momento de crisis. Y también haciendo una articulación con el sector público, privado y con los clústeres. Naturalmente que en este momento de crisis estamos muy articulados con el clúster de confección, diseño y moda de Antioquia y con el clúster de salud. Y es por eso que quiero que tengan muy presente los canales de comunicación de la Cámara. Si bien algunos de los colaboradores y los directivos estamos laborando desde la casa, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea única o del chat o del WhatsApp o por las redes o por la APP. No hay disculpas de que no nos puedan encontrar. También tener muy presente nuestros próximos eventos. Aquí les digo, de lunes a viernes vamos a tener eventos para ustedes. Recuerden que mañana vamos a seguir con el ciclo virtual de conferencias Cómo Vender Online y mañana será Cómo Vender a través de las redes sociales. El jueves, también dentro de ese mismo ciclo, será la logística y pagos en línea y ahí nos estará acompañando la empresa Shopping App. El mismo martes, es importante, el martes en la mañana recuerden que tenemos Cómo Vender a través de las redes sociales de 10 a 12 de la mañana y en la tarde a las 2:30 tendremos para ustedes conceptos básicos para estructurar el protocolo de bioseguridad en las empresas. Recuerde que si la parte industrial y comercial se reactiva, para ello tenemos que tener unos protocolos y por eso los invitamos mañana, que estará a cargo conceptos básicos para estructurar el protocolo de bioseguridad en las empresas por parte de Vértice. El miércoles, un evento que nos lo han estado solicitando mucho el sector comercial, que son el contrato de arrendamiento en el marco del estado de emergencia. Entonces, los invitamos, es el miércoles de 10 a 12. El jueves, recuerde que seguimos con ventas online y seguimos el jueves con logística y pagos en línea de 10 a 12, que es muy importante con la empresa Shopping App. Y el viernes, para que estemos todos muy contactados, tendremos nuevos trámites
del régimen de insolvencia empresarial. Y acá nos acompañará Álvaro Londoño, Juan Luis Escobar y Álvaro Izaza, expertos en este tema de insolvencia y de recuperación de empresas. O sea que de lunes a viernes tendremos eventos para ustedes y el martes es el día que vamos a tener en la mañana de 10 a 12 y en la tarde a las 2:30 de la tarde, para que lo tengan muy presentes. Tener en cuenta nuestro consultorio empresarial. Recuerden que a través de esta herramienta, el consultorio empresarial, pueden hacer ustedes sus consultas, sus inquietudes que tengan en temas laborales, tributarios, jurídicos, contractuales, de comercio internacional, etcétera. En este consultorio, que es naturalmente con citas preestablecidas, estamos acompañados de los directivos de la Cámara de Comercio Aburrasur y de unos expertos que nos vienen acompañando como aliados en todo este proceso. En la parte de abajo ven que tenemos a Villa y Asociados, a Barrientos Asociados, que es Rubén Darío Barrientos, un abogado conocedor en temas laborales, a Auren, a Campo Tributario, a Vértice, a Ceipa, a LIB, a Línea Contable, en fin, tenemos unos expertos para los diferentes temas. Entonces no olviden ese consultorio empresarial. También tenemos para ustedes el compendio de normas que ha expedido el gobierno nacional, departamental y local. Y por último, si ustedes tienen alguna dificultad en comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Hugo Suaza Flores o de Helber Pérez. Ahí ven ustedes los correos electrónicos. O sea que acá no tenemos disculpas de que no se pueden comunicar con nosotros para poderles ayudar en todas sus inquietudes. Y si de pronto se han perdido alguna de nuestras conferencias, las encuentran en YouTube o en nuestro portal. Todas las conferencias, la conferencia de hoy, en 1 hora, hora y media, ya está en nuestro portal o en el YouTube. Y por último, quiero agradecer a nuestro conferenciante de hoy, a Fernando Cárdenas Echeverri, de la empresa LIP, por este acompañamiento que nos ha hecho como un aliado muy importante de la Cámara de Comercio Aburrasur y que quiere compartir tanto con la Cámara como con ustedes, señores empresarios, sus experiencias, sus conocimientos en estos tiempos de crisis. Y a ustedes, señores empresarios, sabemos de sus angustias, sus preocupaciones, la incertidumbre que estamos viviendo y a veces hasta el desespero que tenemos. Pero todos juntos salimos adelante con compromiso, con liderazgo y volviendo esta época de crisis en una oportunidad. Muy buenos días y estén muy atentos a todas nuestras capacitaciones. Mil gracias. Muchas gracias a la doctora Lilian Mesa Arango, nuestra presidenta ejecutiva, por sus palabras en la mañana de hoy. Para iniciar entonces, quiero presentarles a Fernando Cárdenas Echeverri. Él es ingeniero mecánico de la UPB, con máster en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT, máster en Economía de la London School of Economics y MSc en Management de MIT, con énfasis en innovación. Se ha desempeñado como director del Fondo de Capital Privado de Impacto Odiseo, director de general de Scala Capital, Fondo de Capital Privado, y presidente de Trackle Detector Germany, LowJack. Es socio fundador de Lift Growth and Innovation, empresa que apoya el crecimiento basado en innovación y que es uno de los aliados de la Cámara de Comercio Aburrasur. Los dejo en compañía de Fernando Cárdenas Echeverri y la conferencia Tendencias de un Mundo en Cambio. Sean todos bienvenidos. Gracias, Carlos, y muchas gracias a la doctora Lilian por la introducción. Un
un feliz día para todos ustedes y vamos a tratar de hacer un resumen importante de un tema que es muy difícil. La doctora Lilian decía que somos expertos. Realmente yo creo que en temas de esta coyuntura no hay nadie que sea experto. Esto no tiene precedentes en la historia pues, económica del mundo. Pero vamos a tratar de hacer un resumen y sobre todo enfocarnos mucho en las implicaciones que la coyuntura actual tiene para las pequeñas y medianas empresas y en cuáles son las acciones que podríamos tomar en el corto plazo y adicionalmente entender muy bien que el mundo después de esto, como bien decía la doctora Línea en la introducción, no va a ser igual, pero este nuevo mundo que nos presenta pues esta coyuntura y que nos va a cambiar radicalmente los comportamientos de los consumidores y la forma en que hacemos negocios los empresarios, también representa una oportunidad estratégica y vamos a tocar al final de la charla cuáles son las medidas que podemos tomar para aprovechar estratégicamente esta nueva forma de hacer negocios. Ahí creo que se está viendo la presentación. Vamos entonces a resumir el contenido de lo que vamos a ver. Primero voy a contarle un poquitico de nosotros y por qué estamos metidos en este tema de la coyuntura económica. Luego vamos a hablar de cuál es el entorno económico y de negocios y cómo está afectando ese entorno a las pequeñas y medianas empresas. Luego vamos a concentrarnos en las acciones tácticas que deberíamos tomar en el corto plazo y finalmente, como les decía, en las oportunidades de largo plazo que presenta pues la coyuntura actual y los cambios en las características del consumidor y de la forma de hacer negocio. Entonces, para ponernos en contexto, ¿qué es lo que nosotros hacemos en LIF y por qué tiene relevancia pues, en lo que vamos a ver en esta charla? Como decía Carlos en la introducción, pues los últimos trabajos que yo he tenido han sido relacionados con el tema de capital privado y de inversión particularmente en pequeñas y medianas empresas con oportunidades de crecimiento. Y alrededor de eso hemos desarrollado en Lyft un modelo que nos permite tratar de proteger y preparar a las compañías para momentos de crecimiento. Y digamos que si bien la razón de ser de nosotros hoy en día es entrar a trabajar con las compañías en las estrategias de crecimiento, pues hoy en día no podemos ser ajenos a que para poder crecer primero uno tiene que sobrevivir y por eso es que en el día de hoy nos vamos a concentrar en cuáles son, digamos, los elementos centrales de la supervivencia empresarial en esta crisis para después retomar temas pues de estrategia de crecimiento de largo plazo. Aquí en este slide pongo pues el mail porque al igual que todo el personal de la Cámara pues estamos a disposición de los empresarios, creemos que es nuestra responsabilidad y nos gusta trabajar con los empresarios, preferimos trabajar con los empresarios en procesos de crecimiento, pero en este momento nos toca trabajar con los empresarios en momento de crisis. Entonces ahí están mis datos por si alguno nos quiere contactar, dirección, teléfono y una dirección de Twitter donde ponemos cosas relacionadas con innovación, emprendimiento, crecimiento, etc. Muy bien, entremos entonces en materia de la charla. Vamos a tocar estos 4 puntos, el entorno económico y el entorno de negocios, las implicaciones para las pymes, las acciones tácticas y finalmente terminamos con las oportunidades estratégicas. Metámonos entonces en el entorno económico y de negocios. Como les decía pues al principio, predecir lo que va a pasar en una coyuntura de esta naturaleza es imposible, pero lo que vamos a tratar de hacer, digamos, en esta sección es, en términos muy simples, tratar de entender qué es lo que está pasando y cuáles son, digamos, las implicaciones económicas y en el entorno de negocios de esta crisis, que es una crisis, pues, digamos, de salud inicialmente. Pero el tema es que esta crisis de salud se convierte en una crisis económica.
Entonces, para entender el entorno económico y de negocios, lo primero que deberíamos decir es que realmente lo que estamos viviendo no es una recesión normal. Entonces, es importante entender eso porque uno oye muchos políticos y muchos economistas hablando de, digamos, de estímulos y de una serie de medidas económicas que son medidas económicas que funcionan bien en ambientes de recesión normales. Pero Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, decía en un artículo hace 2 o 3 semanas una cosa muy interesante, y es que a diferencia de una recesión, que es una crisis de demanda, lo que nosotros tenemos hoy en día es lo que él llama un coma inducido. Es como cuando una persona sufre un accidente y médicamente a propósito lo ponen en estado de coma inducido, con el fin de protegerlo de dolores y con el fin de poder tratar la enfermedad o el trauma que ha tenido pues en su accidente. En el caso nuestro de la coyuntura actual, lo que está pasando es exactamente eso. La economía colombiana, de hecho, iba bastante bien en el primer trimestre de este año, y lo que pasó es que para poder resolver el tema de la pandemia, las medidas que tomó el gobierno lo que hicieron fue entrar la economía en un coma inducido, que es un problema de oferta. O sea, digamos que a diferencia en una crisis donde lo que se cae es la demanda, aquí lo que paralizamos fue la oferta. Lo que pasa es que paralizar la oferta significa que vamos a tener problemas, digamos, en el aparato productivo. Las compañías entonces no van a tener ingresos, mantener el empleo es complicado, y consecuentemente cuando esa parálisis en la oferta empieza a tener efectos en los ingresos de los empleados, empezamos a tener un problema ahora sí de recesión económica y de demanda. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy importante entender cuáles son las políticas económicas que son conducentes, pues, o que son adecuadas en un momento de esta naturaleza. Y realmente, digamos que las políticas económicas que son adecuadas, según pues el consenso de la mayoría de los economistas en el mundo, es que los gobiernos tienen que hacer 3 cosas. La primera es darle transferencias a los menos favorecidos. O sea, digamos que somos todos conscientes de que tenemos una economía altamente informal donde el problema de muchas personas no es el empleo, sino la subsistencia dentro de esa informalidad. Entonces, la única forma de resolver esa parte, digamos, de la ecuación es dándole transferencias a las personas menos favorecidas, entregándoles mercados, el programa de subsidios pues a los más necesitados, el ingreso familiar, en fin, todos estos programas que son básicamente transferencias al sector informal y a los menos favorecidos. Ese es el primero. El segundo es soportar a aquellas personas que se quedan sin empleo. De alguna manera, en países desarrollados tienen pues sistemas más sofisticados de seguro de empleo. Aquí tenemos que resolver el problema de cómo mantener el ingreso, cómo subsidiar de alguna manera a las personas que se quedan sin empleo para que puedan mantener pues digamos sus condiciones básicas de vida. Y eso también se hace con transferencias. Y el tercero, que es el que más nos interesa, pues digamos, en esta conferencia, es el soporte a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Porque todos somos conscientes de que como esto es una crisis de oferta, esa crisis de oferta no va a durar toda la vida. O sea, nosotros no nos podemos quedar indefinidamente en un país en cuarentena, porque las complicaciones, pues, desde el punto de vista del ingreso y de la subsistencia de todos, y aquí no estamos hablando nada más de los menos favorecidos, pues, digamos, todos los que estamos en esta conferencia, si nos quedamos sin ingresos, pues vamos a afectar sustancialmente el consumo y consecuentemente pues entramos en una depresión económica. Entonces, todos somos conscientes de que este coma inducido no es indefinido. Va a llegar un momento donde hay que volver a restablecer el paciente. Hay muchas discusiones de cómo se hace eso, cuándo se hace eso, si se hace gradual, si no, pero no vamos a entrar pues en ese detalle. El problema es que
Sabemos que no es indefinido, pero no tenemos una certeza de cuánto es el tiempo que las empresas van a permanecer paralizadas, y eso le pone un ingrediente pues de incertidumbre muy grande al tema empresarial y al tema del empleo. Entonces ese tercer elemento que lo vamos a tocar en detalle es importante, porque si sabemos que las empresas no están en crisis por falta de demanda, por falta de competitividad, están en crisis porque hubo que paralizar la producción para poder resolver el problema del virus. Pero entonces lo que necesitan las empresas es poder pasar al otro lado del río, es soportar, digamos, un periodo de iliquidez, manteniendo de la mejor manera posible el empleo. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra a través de transferencias también del Estado a las empresas. Esas transferencias se hacen a través del mecanismo de crédito, pero ahí tenemos un problema complicado, porque todos estos tres mecanismos que estábamos hablando, el de las transferencias a los menos favorecidos, el de soportar los desempleados y el de mantener la liquidez de las pequeñas y medianas empresas para que aguanten la crisis, son temas que ya el gobierno tomó las medidas correspondientes. Hay unas discusiones pues en los economistas en si el tamaño de las medidas para soportar la liquidez de las empresas es adecuado, y hay por ahí varias tablas que muestran que en comparación con lo que han dedicado en otros países, lo que hemos dedicado en Colombia todavía no es de la magnitud adecuada, pues, pero digamos que las medidas existen. El problema es que operacionalizar eso es complicado, encontrar todos los desfavorecidos y entregarle el mercado está siendo un tema que no es fácil. Apoyar a los desempleados es un tema que tampoco ha sido tan fácil como parecería ser, pero uno diría, no, pero apoyar a las pequeñas y medianas empresas es muy fácil, habrá líneas de crédito a través de Bancoldex, pero el tema es que operacionalizar esas líneas de crédito no es ni 5 de fácil, porque esas líneas de crédito no son líneas de crédito tradicionales, y ahí es un tema donde yo creo que no hemos entendido del todo bien el concepto. De hecho, al principio las líneas del gobierno no tenían las garantías, entonces ya los bancos le empezaron a decir al gobierno tiene que poner garantías del fondo de garantías, porque si no pone garantías suficientes nosotros no nos vamos a poner nosotros no estamos en condiciones de asumir los riesgos de todos esos créditos. Entonces, la operacionalización de eso ha sido un poquito difícil. Yo creo que hemos venido mejorando, y al final sería muy bueno en las discusiones, al final de la charla, que los empresarios nos cuenten pues si el crédito o el acceso a crédito sí está funcionando. Lo que dice Paul Krugman, y creo que a nosotros nos falta todavía entender un poquitico eso, es esto, digamos, no importaría inclusive desde el punto de vista de manejo de la crisis si la plata que le prestan las empresas no retorna, siempre y cuando las empresas logren mantener los niveles de empleo, porque se trata de una transferencia igualito que al señor que está en la informalidad y no puede ejercer, digamos, su venta de dulces en la esquina. Hay que hacerle una transferencia que no le estamos diciendo que devuelva. Lo mismo pasa con los desempleados en el seguro de desempleo. Digamos, el tema más importante en el manejo de liquidez no es si eso es rentable o no es rentable y si retorna. De hecho, pues cuando usted tiene 90% de garantía y los créditos son hechos 2 puntos por debajo de la tasa normal de préstamo de los bancos, creo que no hay mucha posibilidad cuando uno hace la matemática de que los bancos pierdan plata, pero ellos tienen que entender, y todos tenemos que entender, que se trata de un tema de transferencias a la pequeña y mediana empresa para que hagamos el compromiso de mantener el empleo y consecuentemente puedan las personas mantener, digamos, con su ingreso sus niveles adecuados de consumo. Entonces, en la operación ahí hay unos temas que hay que ir ajustando y no son fáciles. Muy bien. Hablando pues ya de los escenarios que todos los economistas y los epidemiólogos han presentado, y los políticos y todo eso, yo pues digamos en este slide lo resumo en 3 escenarios. Hay un escenario que ya parece ser menos probable, que es el escenario de que se contenga rápido la pandemia. De hecho, pues digamos,
perdón que se me pasó el slide, ese escenario ya lo estamos como, ya digamos que se nos está quedando por fuera porque ya llevamos cerca de un mes encerrados y ese escenario pues lo que dice es que logramos contener en el transcurso de 10 semanas el virus y que la economía se empieza a recuperar pues en mayo. Yo creo que en mayo sí vamos a empezar a ver lo que el gobierno llama pues el acuartelamiento inteligente o la cuarentena inteligente, donde vamos a empezar a ver ciertos sectores operando y todos estamos apostándole a eso, pues como decía la doctora Lilian en la introducción, depende mucho pues de que todos seamos muy juiciosos en los protocolos. Los empresarios tenemos que ser muy juiciosos en los protocolos de salud para que una vez empiece a reactivarse la economía y empecemos a reactivar ciertos sectores productivos, no vamos a incentivar nuevamente el contagio del virus, porque ahí lo que vamos a volver es otra vez a cuarentena permanente. Pero digamos que en ese escenario la economía se empezaría a recuperar en mayo. Yo creo que vamos a empezar a ver ciertos sectores en mayo, pero no vamos a ver una recuperación completa. El otro escenario es lo que algunos han llamado el año perdido, y es que nos vamos a demorar 4 o 5 meses en que la economía se empiece a recuperar, donde empezaremos a ver recuperaciones pues en el segundo semestre del año. Y el otro ya es un escenario pues muy crítico que algunos llaman economía de guerra, donde el tema se va a demorar mucho más de 6 meses y apenas por allá en octubre empezaríamos a ver recuperaciones en la economía. Yo personalmente creo que estamos pues entre el primero y el segundo, o sea que ojalá podamos empezar particularmente pues a recuperar ciertos sectores que son muy intensivos en empleo, como la construcción, la infraestructura, cosas de esa naturaleza que de alguna manera ayudan a recuperar el ingreso de una gran parte de la población y a mantener pues ciertos niveles de consumo. Eso es como el primer capítulo donde hablamos básicamente del entorno económico y de los escenarios posibles. Ahora metámonos en el tema de cuál va a ser o cuáles pueden ser o están siendo las implicaciones para las pymes. Sin duda vamos a ver una caída del empleo y esa caída del empleo sumada pues a la incertidumbre de que no sabemos exactamente cuándo se va a recuperar. Todos sabemos que la economía se va a recuperar, lo que no sabemos es si se va a demorar 2, 3, 5, 6 meses o un año o probablemente más. Entonces esa caída del empleo junto con ese nivel de incertidumbre generan una reducción importante pues en la demanda, y esa reducción en la demanda nos va a traer digamos problemas de recesión económica, inclusive una vez los sectores se vayan dinamizando. Adicionalmente pues el problema central en el caso de las pymes es que tenemos que buscar cómo sostener el empleo y cómo sostener los costos y gastos fijos de las empresas por el periodo que dure la recuperación económica, y eso sin duda no es igual para todos los sectores. O sea, en estas crisis hay sectores que han sido inclusive ganadores, y ahorita vamos a tratar de mirar cuáles son los que van mejor y los que han sido beneficiados inclusive por la crisis. Hay otros perdedores en el corto plazo y en el mediano y el largo plazo pues nos vamos a afectar todos, porque la caída pues en la demanda que genera la crisis va a terminar en el mediano y en el largo plazo afectando pues a todos los empresarios. ¿Cuáles son los ganadores hoy? Pues digamos en las primeras 2, 4 semanas de la coyuntura hemos visto crecimientos importantes en todo lo que tiene que ver con oferta de alimentos, aguas, de esa naturaleza. Esos sectores han crecido entre el 100 y el 130% sus demandas. Desinfectantes y productos para el aseo han crecido entre el 140 y 150%. Protección personal, todo lo que tiene que ver con protección, los tapabocas, ropas para la protección,
elementos de protección personal, han crecido entre el 120 y el 250. Entretenimiento en casa ha crecido entre el 70 y el 100%, y todo lo que tiene que ver con materiales de trabajo en casa, papelería, inclusive computadores portátiles, pantallas, teclados, impresoras, todo lo que tiene que ver con adecuarse para trabajar desde el hogar, también ha crecido entre el 50 y el 60%. ¿Cuáles son los principales perdedores en lo que va corrido pues de la cuarentena y en el corto plazo? Elementos de ropa, calzado y accesorios han visto sus demandas reducidas en el 85 a 90%. Perfumes, maquillaje, lociones, cosas de ese estilo del 85 al 90%. Y todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, cafeterías, ha caído entre el 90 y el 100%. Este sector, pues, de todo lo que tiene que ver con viajes y con atención del público en hoteles, restaurantes, cafeterías y todo ese tipo de cosas, han sido los sectores pues más aporreados por la crisis en el corto plazo, y uno de los que más tiempo se van a demorar, como vamos a ver ahorita, pues en volver a la normalidad. En el mediano plazo va a haber ganadores, o sea, temas relacionados, por ejemplo, el alcohol, conservas y enlatados y todo ese tipo de cosas. Alcohol, pues estamos hablando para desinfectantes y cosas de la naturaleza, pero inclusive también alcohol pues en bebidas y todo eso, la gente está comprando directamente. Conservas, enlatados, alimentos pues que puedan durar en el tiempo, ingredientes para cocinar y utensilios para cocina también. Todo ese tipo de cosas, pues como los hábitos de consumo se han visto modificados y todos aprendimos a cocinar en la casa y todo eso, eso ha generado también una demanda importante que va a seguir creciendo en el mediano plazo mientras nos mantengamos pues en procesos de semi-cuarentena o cuarentena completa. Ropa de casa cómoda, es decir, todo lo que tiene que ver pues con pantalonetas, camisetas, cosas digamos muy confortables para estar en el hogar, ropa para hacer ejercicio en la casa, todos esos tipos de productos van a seguir siendo ganadores en el mediano plazo. En el mediano plazo, ¿qué bajan? Digamos, ciertas comidas congeladas porque principalmente y productos perecederos pueden bajar, porque muchas veces lo que vimos en las primeras 3 o 4 semanas de la crisis fue que la gente se sobreestoqueó, se sobreinventarió de muchas cosas, entonces apenas se den cuenta que pues digamos que vamos a seguir teniendo acceso como hemos tenido pues a los alimentos y todo eso, van a reducir sus inventarios y entonces ciertos productos de la naturaleza van a bajar. Lo mismo pues es cierto para productos de limpieza, que la gente se desesperó y salió todo el mundo a comprar antibacteriales y cosas de ese estilo. En la medida en que ya la gente va regularizando pues sus inventarios, esos productos deben bajar en el corto plazo. Esta gráfica, que es una gráfica que tomé de un estudio de McKinsey, muestra cómo las diferentes industrias se han visto afectados y proyecciones, pues, digamos, en un escenario como el mediano que veíamos ahorita. Entonces uno ve claramente que todo lo que tiene que ver con alimentos y todo eso subió su demanda, como decíamos ahorita, y apenas empiece pues a normalizar la economía, esa demanda debe volver a su estado natural. Una de las cosas interesantes es que todo el mundo está pronosticando, digamos, un final de año muy raro, porque si se da el escenario medio o alguna cosa entre el escenario optimista y el escenario medio, digamos que el consumo del año se va a concentrar mucho en los últimos 2 o 3 meses, donde vamos a ver pues gran demanda, exigiendo mucho pues la logística y los procesos, digamos, de comercialización. Y lo que todo el mundo espera también es una Navidad muy austera, ¿cierto? Es una Navidad donde vamos a aprovechar, esperamos todos pues estar en familia, pero debido pues al impacto que la crisis ha dejado,
vamos a ver pues menos productos suntuosos y unas navidades pues como con mucho más énfasis en la convivencia que en los grandes regalos y en los regalos principalmente suntuosos. La industria de comercio, que es esta azul que se ve acá, se ha visto pues muy afectada, excepto el comercio de alimentos, y ese comercio empieza a recuperarse, pero como digamos que no se espera que las restricciones se eliminen por completo, va a tomar hasta principios del año entrante pues en lograr llegar a niveles más o menos similares a los que tenía antes de la crisis. En gran medida, muchos de los sectores se van a ver afectados por los cambios en los hábitos de consumo, particularmente pues los consumidores vamos a estar muy escépticos a salir a restaurantes, a comer fuera de la casa y todo eso por preocupaciones pues en relación con el contagio que va a seguir existiendo. Entonces ahí vamos a ver, ahorita vamos a hablar un poquitico de temas que son muy importantes desde el punto de vista táctico y estratégico de las empresas para tratar de ganar la confianza pues de los consumidores en esta época de recuperación. Los restaurantes y todas aquellas empresas relacionadas pues con el entretenimiento por fuera de la casa son las más afectadas y también eso progresivamente se va a demorar mucho en recuperarse y uno de los elementos que va a jugar pues un papel preponderante tanto en los restaurantes como en el ocio como en las reuniones donde se puedan juntar varias personas es la sensación de higiene. Pues digamos que nosotros vamos a salir muy traumatizados de esta crisis y vamos a salir muy preocupados con los temas de higiene pues, y de confianza en los establecimientos y en las empresas que de las cuales vamos a consumir. Los temas de viajes, todos sabemos pues que ha sido el sector pues más afectado. De hecho, pues la demanda del sector por los cierres de aeropuertos, transporte intermunicipal, todo eso se bajaron el 100% y la recuperación de eso va a ser de las más demoradas, arrancando principalmente pues con temas de viajes de primera necesidad. Luego van a empezar los corporativos y finalmente pues el turismo, pero el turismo va a ser el más demorado porque la gente no va, a pesar de que las restricciones se puedan levantar, la gente no va a estar en condiciones pues digamos psicológicas de irse a pasear y esa demanda va a tomar tiempo pues en recuperarse. Muy bien. Implicaciones entonces de todo esto para las pymes. Obviamente que la demanda va a estar muy afectada, entonces nosotros a pesar de que se vaya resolviendo pues el tema de salud, la recuperación de la demanda va a demorarse un poquito y va a ser un proceso gradual donde se va a ir balanceando el consumo en los hogares con el consumo por fuera de los hogares, hasta finalmente llegar pues al equilibrio que teníamos antes de la crisis o algo muy parecido. Pero tenemos que ser conscientes de la gradualidad en ese balance porque las empresas tienen que modificar sus modelos de negocio para poder atender, digamos, una demanda que está todavía en el mediano plazo muy concentrada pues en el consumo desde los hogares. Y ahorita vamos a ver pues en qué temas podemos afectar eso. Énfasis en conveniencia y cercanía, o sea, el consumo va a cambiar muchísimo una vez se vayan liberando pues
y cómo voy a protegerme de un potencial contagio en el futuro. Obviamente que el canal online juega un papel súper importante. Antes de la crisis, todos estábamos pues muy interesados en promocionar nuestros productos y servicios a través de las redes sociales, la página web, el e-commerce, el email marketing, todo este tipo de cosas. Pero realmente la crisis descubrió, pues, a mi juicio, y al final, pues, me dirán ustedes las opiniones de ustedes, pero descubrió que las compañías no estaban realmente muy preparadas para eso. De hecho, en Colombia, pues, digamos, la compra a través de medios electrónicos en la mayoría de los sectores no sobrepasaba, pues, el 5%, pero el tema es que con esta crisis la demanda se volcó hacia los canales online. Y la crisis descubrió que las compañías, y no estoy hablando de las pymes, estoy hablando de las grandes compañías, no estaban preparadas para tener canales y logística de venta online. Y uno lo ve, pues todos, me imagino que como consumidores, tratando de no salir de la casa, pues hacemos pedidos a domicilio y eso es una locura. Pues yo les pongo ejemplos nuestros. No hemos podido nunca que nos llegue un mercado con lo que pedimos, o sea, lo que pedimos o nos llega, porque entre otras cosas el mecanismo es WhatsApp o una llamada telefónica y entonces la persona vaya cogiendo en la estantería pues la salsa de tomate, entonces todo llega como no es, llegan los tamaños que no es. Las empresas no estaban preparadas, pues, digamos, para una venta masiva a través de canales online, y eso es una de las cosas pues que la crisis nos trae como oportunidades que vamos a ver al final. Va a haber una tendencia muy marcada en consumir marcas locales y marcas de confianza conocidas, precisamente por todo ese traumatismo con el que salimos de los temas pues de higiene y de buenos protocolos, digamos, de salubridad en las marcas. Entonces, la gente va a tender a seleccionar marcas que conoce bien y que cree que están tomando pues las medidas adecuadas y no es un momento pues para experimentar con marcas nuevas o productores desconocidos. Como ya les había mencionado, mucha concentración al final del año y digamos que la demanda se va a enfocar muchísimo a productos menos suntuosos. Entonces también es una reflexión que tienen que hacer los empresarios alrededor de sus portafolios. O sea, este no es un momento para comprar cosas suntuosas y muchas cosas que no son, digamos, necesarias o básicas, y el tema de los productos suntuosos se va a demorar un tiempo también pues en la recuperación. Entonces hay que pensar y reflexionar un poquitico sobre nuestros portafolios en ese sentido. ¿Qué va a pasar en el comercio? El comercio va a estar súper saturado y vamos a tener una cantidad de problemas logísticos porque como gran parte de la demanda va a ser en el hogar, digamos que la estructura no estaba preparada para atender pues esa proporción tan grande de la demanda en el hogar. Los comerciantes vamos a estar aprendiendo del mundo online. Muchos comerciantes no tenían e-commerce, no tenían página web, no tenían pedidos, digamos, para entregar a domicilio y todo eso. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver también en la transformación. Y muy importante que vamos a empezar a ver que hay reducciones sustanciales en el portafolio, en el surtido. Entonces, todo lo que encontrábamos antes de la crisis probablemente no lo vamos a encontrar durante la etapa de transición en lo que resta de este año. ¿Qué va a pasar con los fabricantes? Sin lugar a duda, los márgenes de los fabricantes van a bajar. Vamos a ver compañías que no aguantan, ojalá que sean muy poquitas y que seamos capaces, digamos que con la política pública y con las buenas prácticas y las actividades tácticas de evitar eso, pero algunas compañías van a cerrar. Vamos a ver enfoques en los productores o en los fabricantes hacia canales de distribución más simples, o sea, vamos a buscar el supermercado, vamos a buscar canales online, etcétera.
ahí vamos a ver un énfasis muy grande también en simplificar los procesos. O sea, para sobrevivir las compañías tienen que reducir sus procesos, automatizarlos, simplificarlos, recortar los portafolios, reducir los inventarios, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver una gran simplificación en los procesos. Vamos a ver que las compañías tienen que hacer un énfasis muy importante en asegurar el higiene y la confianza. No es solamente para no contagiarnos, que también es cierto, y para que podamos ir liberando gradualmente diferentes sectores económicos, como mencionaba pues la doctora Lina al principio en la introducción, pero también para que me compren. Es que si yo no transmito a mis consumidores y a mis clientes que yo tengo pues unos protocolos de higiene adecuados y yo no soy capaz de transmitir confianza alrededor pues de mis productos y servicios y de la higiene de estos, pues voy a haber reducido mucho más la demanda de lo normal. O sea, las compañías que van a salir ganando, digamos, o menos perjudicadas, son aquellas que son capaces de transmitir muy claramente una sensación de confianza y de higiene. La cartera se va a deteriorar porque esto es una cadena. Entonces digamos que si alguien no le paga a mi cliente no me paga a mí, yo no le puedo pagar a mi proveedor, y así se va sucesivamente. Entonces vamos a tener unas dificultades importantes de cartera. Además que hay gente que se aprovecha de la crisis. O sea, entonces hay gente que teniendo pues con qué pagar, de repente no paga porque estamos en crisis. Entonces los efectos en la cartera van a ser muy importantes. Y hay una cosa pues que yo les quiero transmitir a todos. Esto es válido pues para los fabricantes, pero para todos los empresarios, y es que no hay, digamos, en este momento estamos en un modo supervivencia, y el énfasis tiene que ser en la liquidez y no en la rentabilidad. Yo estoy en un par de juntas directivas, y al principio, cuando empezó esta crisis, las primeras juntas, entonces todas las administraciones empezaron a mostrar el efecto que iba a tener la crisis sobre el presupuesto, y mi reacción y la reacción de muchos de los miembros de la Junta en eso es: olvídese del presupuesto. Es que en este momento no estamos pensando en cumplir el presupuesto, en que el presupuesto se va a ver afectado. Estamos pensando es en cómo lograr que la compañía sobreviva el periodo de crisis. Y eso es muy importante que entienda uno en las empresas, porque normalmente en las empresas la liquidez o la sobrevivencia pues o supervivencia de la compañía van digamos, en contravía de muchas decisiones que son de rentabilidad de largo plazo. En este momento no podemos estar pensando en decisiones que tengan rentabilidad en el largo plazo, sino única y exclusivamente en todas aquellas decisiones que nos ayuden a preservar la liquidez y preservar el empleo, y lograr pues pasar la crisis en forma razonable. ¿Qué va a pasar con los restaurantes, hoteles, cafeterías y negocios relacionados con los viajes? Una recuperación muy gradual. Eso se va a demorar mucho tiempo. Igual va a ser súper importante tomar medidas en relación con el higiene y la confianza. Si yo tengo pues un restaurante, una cafetería, tengo que asegurarme que las mesas estén suficientemente separadas, que yo transmito pues el mensaje de que todos los atendentes están pues con los protocolos de seguridad, los tapabocas y todo ese tipo de cosas, porque si yo no transmito esa higiene no va a tener consumo, y va a llegar un momento en donde el consumo va a depender más de la percepción que tenga el consumidor que de las restricciones legales. Aprovechar en toda la medida de las posibilidades los domicilios, y para eso es muy importante pues construir bases de datos de los clientes, tener cómo comunicarnos con los clientes y ofrecer pues nuestro portafolio. En los negocios relacionados con alimentos, higiene y logística, pues la perspectiva es mucho más atractiva. Estos van a mantener crecimiento, pero pues sí van a existir transformaciones importantes en los canales. Va a haber mucho más énfasis en el consumo online y en los domicilios. Muy bien. Ahora, todo esto, pues ya vimos el entorno de negocios y eso qué implicaciones va a tener pues en los diferentes tipos de compañías. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como pequeñas y medianas empresas para afrontar esas crisis?
Entonces, vuelvo e insisto, no podemos estar pensando pues en el largo plazo, en el presupuesto de este año, en el retorno de largo plazo. Tenemos que estar en modo supervivencia y consecuentemente tenemos que poner en práctica tácticas para que las empresas logren sobrevivir. Lo más importante en este momento es lograr entender muy bien cuáles son los costos y gastos fijos no prorrogables o postergables en mi negocio. Estamos hablando de los próximos 2 o 3 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pagar ineludiblemente, que no pueda negociar con mis proveedores, que no pueda negociar con el dueño del local o de la bodega o del donde está la fábrica, que significan gastos fijos y costos fijos? Ese cálculo hay que hacerlo muy bien hecho y ahí no podemos pues escatimar esfuerzos, hay que sentarse con el detalle en la contabilidad y mirar cada uno de los componentes del costo y del gasto, cuánto suman, que no se puede variabilizar, porque uno de los temas importantes es tratar de convertirlo fijo en variable en la medida de las posibilidades. Y obviamente después de calcular eso y de hacer el esfuerzo máximo para reducir esos costos y esos gastos fijos, hay que calcular la proyección de ingresos reducidos de los próximos 6 meses en nuestros negocios. Con énfasis, vuelvo e insisto, en los próximos 2 o 3 meses, pero tenemos que tener en cuenta que cuando la recuperación empiece, los ingresos, como lo hemos visto pues en la segunda sección de entender el entorno y cómo se va a ir recuperando, mis ingresos no van a volver a la normalidad de un día para otro. Entonces yo tengo que tener recursos suficientes para subsistir, digamos, el periodo de la crisis actual de acuartelamiento y todo eso, pero que una vez la economía empiece a recuperar, yo tengo que ir mirando cómo van a ir evolucionando esos ingresos en relación con mi estructura de costos y gastos fijos. Y ahí tengo que empezar a involucrar pues los variables. Los variables también los debo involucrar en el corto plazo en aquellos negocios que no están parados, pero digamos que aquí estamos suponiendo que el negocio está parado, entonces yo tengo que mirar los costos fijos de los próximos 2 meses, suponiendo que quedamos parados esos 2 meses, y después empezar a ver cómo van evolucionando mis ingresos y mi contribución de esos ingresos después de restar los costos y gastos variables para ver cuál es mi necesidad de caja. Obviamente, pues hay que tratar de diferir todos los pasivos por lo menos 6 meses en la medida de las posibilidades. Entonces, todas las negociaciones que ya pues, se han hecho con los bancos y todo eso, tratar de no tener pues ni amortizaciones de capital ni pagos de interés en los próximos 6 meses. Ya vienen otras cosas que son, digamos, mucho más desde el punto de vista de negocio, y es reorientar mucho mi oferta, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, a sectores, clientes y canales que son los que más posibilidad tienen pues de pagar y los que menos afectados se están viendo y se van a ver en el mediano plazo por la crisis. Entonces yo debo tratar de atender sectores, es decir, si mi negocio está atendiendo clientes que son, por ejemplo, yo soy una empresa de logística, de transporte, o soy una empresa de un operador logístico, y yo tengo clientes en el sector aeronáutico y en el sector de hoteles y restaurantes, pues yo debo tratar de modificar esa base de clientes, tratando de conseguir clientes en sectores que están mejor posicionados pues en el mediano plazo, como alimentos, como servicios financieros, como ciertos sectores que hemos visto pues en la presentación que se ven inclusive beneficiados. Obviamente que eso no es posible en todas las compañías, pero mi invitación es que hagamos la reflexión, porque hoy en día la crisis nos cogió con unos sectores y unos clientes y unos canales que terminan siendo consecuencia de decisiones que nosotros tomamos sobre el negocio.
pero digamos en mi ejemplo de la empresa de logística o de transporte, nadie le dice a una empresa de logística que no puede tener, pues digamos, clientes en otros sectores distintos a los que se ven afectados. Entonces hay que tratar de hacer esa reflexión y tratar de hacer acciones comerciales en relación con modificar y diversificar pues los sectores y los clientes y los canales. Hay canales que seguirán siendo muy afectados, es decir, ciertos comercios muy relacionados con el consumo de productos terminados al consumidor. Eso se van a demorar más, pero digamos que mini mercados, supermercados y ese tipo de canales o los canales, digamos, online son canales que no se van a ver tan afectados o todo el canal que tiene que ver con domicilios. Muy bien. Simplificar procesos y referencia. Este es un momento pues para tener un portafolio muy concentrado en aquellas cosas que son de mayor necesidad, simplificar mucho los procesos productivos, los procesos comerciales, los procesos logísticos. Importantísimo disminuir inventarios, porque los inventarios pues en las pequeñas y medianas empresas tienen un impacto grandísimo sobre el capital de trabajo y entonces van a afectar muchísimo pues la condición de liquidez de la pequeña y mediana empresa. Y es un momento para desarrollar alianzas inclusive con competidores, proveedores y productos complementarios a los nuestros. Venga, ¿qué tal si nos unimos entre varios competidores, nos juntamos con los proveedores, nos juntamos con productores de productos o servicios que complementan los nuestros y tratamos de desarrollar ofertas para esos sectores, canales y segmentos que digamos que se ven menos afectados por la crisis o que están siendo parte, digamos, de la tendencia, como hablamos ahora de los domicilios y todo ese tipo de cosas. Hacer esfuerzos conjuntos puede ser una cosa mucho más simple en el corto plazo que cada uno ponerse a montar sus canales alternativos y todo eso. Eso es todo lo que tiene que ver con relación, digamos, a actividades tácticas de corto plazo. Ahora miremos qué oportunidades estratégicas nos trae esta crisis y en qué deberíamos empezar a pensar para el largo plazo. Entonces, en el futuro, pues es claro que esta crisis nos invita a pensar en modificaciones importantes en nuestros modelos de negocios. Cómo nuestros canales tienen que cambiar, cómo nuestras propuestas de valor hay que modificarlas, haciendo énfasis en los temas pues, de confianza, de higiene, cómo podemos innovar en nuestros procesos y en nuestra interacción con los clientes y los consumidores, cómo podemos construir plataformas y automatizar nuestros procesos, en fin, una serie de cosas en relación con pensar nuevamente o repensar y hacer ajustes a los modelos de negocio de nuestras empresas. Una cosa súper importante y donde yo creo que nosotros como empresarios no hemos hecho suficiente énfasis, inclusive antes de la crisis, es en cómo simplificar y mejorar la experiencia de los clientes. Y eso lo digo por las experiencias que hemos tenido en el programa Artifis, en la Cámara de Comercio, donde interactuamos con muchas pequeñas y medianas empresas en proceso de crecimiento antes de la crisis. Nosotros encontrábamos muchas oportunidades de simplificar y mejorar la experiencia del cliente y clarificar mucho la propuesta de valor. Y recuerde que las compañías, el único motivo por el cual una compañía es exitosa en el mediano y en el largo plazo es porque tiene consumidores dispuestos a pagar por sus productos. Entonces, el énfasis en la experiencia del cliente y en resolver problemas para los clientes tiene que ser, digamos, hoy con mayor razón siempre, pero hoy con mayor razón en estos cambios que vamos a tener en las experiencias de consumo de los clientes y consumidores, un elemento central de nuestras estrategias de crecimiento. Es muy importante desarrollar bien
servicios a domicilio. No es solamente vender a domicilio lo que tenemos hoy en el portafolio, sino pensar qué cosas podríamos hacer nosotros en nuestro modelo de negocio para desarrollar productos y servicios que puedan ser consumidos desde el hogar o sin que la gente tenga que desplazar. Y eso, pues, como lo vimos ahora, se va a volver muy importante, por lo menos en los próximos, tal vez 12 a 18 meses. Ya habíamos hablado de esto, diversificar cliente, industria y canales. Hay cosas que yo no puedo diversificar en la parte táctica en el corto plazo. En mi ejemplo, yo puedo en el corto plazo, si soy una compañía de logística, tratar de atender y ofrecerle servicios a clientes que se vean menos afectados por la crisis. Pero ya pensando en el largo plazo, yo tengo que empezar a analizar segmentos de clientes, industrias y canales que me permitan diversificar mi oferta. Entonces, las compañías que menos sufrieron en esta crisis o que menos van a sufrir en esta crisis son las compañías que no dependían demasiado de un solo cliente, de una sola industria o de un solo canal. Entonces, en la medida en que nosotros repensemos los negocios y logremos tener compañías mucho más balanceadas en los clientes, las industrias y los canales, pues tenemos compañías menos riesgosas y consecuentemente, pues, compañías que se afecten menos en estas y en otro tipo de coyunturas. Las compañías tienen una oportunidad muy grande de optimizar todo lo que tiene que ver con sus costos de transacción, con todos sus procesos operacionales, con sus inventarios, con su capital de trabajo y todo eso, utilizando analítica avanzada, es decir, teniendo bases de datos del histórico de los consumos de los consumidores, haciendo análisis sobre, digamos, estacionalidades, comportamiento y todo eso de la demanda que me permitan disminuir pues mi capital de trabajo, mis inventarios y optimizar pues, digamos, mis procesos y mis portafolios. Recortar mucho las cadenas de producción y eso va a ser una tendencia en el largo plazo. Las empresas que más se afectaron en esta crisis o que más se han visto afectadas son las empresas que tienen cadenas de producción muy largas, o sea, cadenas, si yo tengo muchos intermediarios, muchas etapas hasta llegar al cliente o el consumidor y muchas etapas de para atrás desde la producción, cualquier compañía que falle en términos de liquidez en esa cadena afecta a todos los jugadores de esa cadena. Entonces, la tendencia a tener cadenas de producción más corticas, o sea, en lugar de yo tener muchos intermediarios entre mi fábrica y la materia prima, o entre mi fábrica y el usuario final de los productos o servicios, más, digamos que menos riesgosas van a ser las compañías en términos de potenciales crisis. Y además menos variabilidad tengo pues en la demanda y en el suministro de materias primas. Alianzas con terceros, como hablábamos ahorita, competidores inclusive, productores, proveedores y todo eso alrededor de cómo establecer, digamos, conexiones para manejar de mucha mejor manera los inventarios y el capital de trabajo, cómo yo puedo conectarme tecnológicamente con mi proveedor y conectarme tecnológicamente con mi canal para tener información en línea de la demanda y poder consecuentemente comunicar esa información a mis proveedores y así reducir pues mis necesidades de capital de trabajo y de inventarios. Ya hemos hablado mucho de esto, de desarrollar y aprovechar nuevos canales. Hay empresas que solamente dependían antes de esta coyuntura de un solo canal de distribución. Parece interesante aprovechar la crisis para repensar los canales, hacer mucho énfasis pues en los canales digitales, sobre todo hago mucho énfasis en el conocimiento profundo del consumidor y bases de datos que me permitan tener contacto directo con el consumidor para poder aprovechar y generar, digamos,
nuevos negocios, promociones, etcétera, y canales que me permitan hacer eso en forma distinta sin que el consumidor tenga que ir a un punto de venta o a un supermercado, en fin, ahí hay unas oportunidades muy importantes. Crear y promover comunidades alrededor de las marcas. Ese va a ser otro elemento bien importante, porque la fidelidad alrededor de las marcas, la confianza alrededor de las marcas y la generación de esas comunidades que me permitan conocer muy bien a los consumidores y al mismo tiempo comunicarme de forma directa con ellos, hacen que mi empresa sea menos vulnerable, y hay que aprovechar eso pues en el largo plazo. Todo lo que tiene que ver con marketing de contenidos, marketing digital, todo eso, digamos, como decíamos ahorita, la crisis nos ha demostrado que nosotros realmente en realidad no nos hemos digitalizado ni hemos aprovechado pues las oportunidades, digamos, del mundo virtual con el potencial que estos representan para el crecimiento empresarial. ¿Cómo hacer esto? Ya hemos hablado mucho de esto. Central es el conocimiento muy profundo de los clientes y los consumidores. Esa cercanía con esos clientes y esos consumidores es fundamental. Conocer muy bien sus negocios, sus productos, sus necesidades, sus características de demanda, sus dolores y todo eso. Aprovechar el conocimiento para segmentar, dividir. ¿Qué quiere decir en este contexto segmentar? Agrupar los clientes y los consumidores en características relacionadas con el consumo del producto. Segmentar no es decir pues de edades, de características demográficas, eso nos ayuda, pero la real segmentación que nos interesa en esto es agrupar a los consumidores, a los clientes en grupos que tengan características de consumo suficientemente parecidas entre sí y suficientemente diferentes a las de otro segmento. Entender esos segmentos es muy importante porque podemos desarrollar ofertas en relación con productos, servicios, canales, características de esquemas de comunicación y todo eso relacionadas con la problemática específica de cada uno de estos segmentos. Convertirnos en lo que algunos expertos en estrategia llaman una empresa extendida. Una empresa extendida es cuando la empresa no es solamente ella y su oferta, sino que es la oferta relacionada con otros potenciales competidores, con proveedores, con canales, con empresas de productos y servicios complementarios. Hacer mucho énfasis en las relaciones personalizadas, pero utilizando, digamos, elementos que llamamos nosotros de modularidad. Entonces, ¿cómo logro yo tener una relación personalizada con el consumidor y ensamblarle el producto o el servicio que él quiere sin que se vuelva un traje a la medida y en la medida en que yo pueda utilizar diferentes módulos, lo puedo atender personalizado sin que eso me cueste mucho en eficiencia y en productividad? Nosotros solemos decir mucho en esto que es armarle el muñeco que uno quiera armarle al cliente o que el cliente necesite, pero siempre basado en las piezas del Lego que son estándares. Entonces, esas relaciones personalizadas con modularidad representan unas oportunidades muy grandes de diferenciarse de otros competidores y atender esos clientes mejor y con probablemente mejores márgenes. Y aprender mucho a definir muy bien, mejorar las propuestas de valor y sobre todo poderlas sustentar adecuadamente. Nosotros en la experiencia, como les decía, una de las cosas que más falta le hace a las compañías pequeñas y medianas es definir muy bien sus propuestas de valor en relación con las características y necesidades de los consumidores y los clientes, y ser capaces de sustentar por qué somos distintos que los demás y por qué eso que estamos diciendo sí es verdad en el mundo real. Muy bien. Ya para terminar, digamos que todo esto que estamos diciendo de las oportunidades que genera la crisis y de lo que tenemos que repensar nuestros modelos de negocio, ¿no? y todo lo que hemos conversado en este último capítulo, lo que quiere decir es que tenemos que aprovechar esta crisis para volvernos empresas innovadoras. Y nosotros pues hemos hecho mucho énfasis en que
tal vez en Medellín hemos, digamos, de alguna manera distorsionado el concepto de innovación. Innovación no es necesariamente pues cosas tecnológicas, aun cuando hay que aprovechar pues todas las ventajas de la tecnología en el diseño de los canales, de los procesos y todo lo que hemos hablado pues alrededor de esta charla. Innovación tampoco es exclusivamente pues ideación y procesos de creatividad. Innovación, como nosotros lo entendemos y tomamos esta frase de un escritor pues que se llama Michael Trexie, que ha investigado mucho los temas de propuestas de valor y de innovación. Innovación es una mejora significativa en los parámetros principales de la cadena de valor que son importantes para el cliente y el consumidor. Y en resumen, lo que nos trae esta crisis es una oportunidad gigantesca de innovar con esta definición, mejorando significativamente los parámetros en la cadena de valor. ¿Cuáles son los parámetros en la cadena de valor? Puede ser el producto, puede ser el servicio, puede ser la experiencia del cliente, puede ser la experiencia del consumidor, puede ser los procesos y la forma en que llegamos al mercado. Que de aquellas cosas que sean muy importantes para los clientes y los consumidores, y consecuentemente para poder hacer eso tenemos que entender muy bien cómo funcionan esos clientes y esos consumidores para poder agregarle valor en esos parámetros y hacer mejoras significativas en ellos. Hasta aquí llego yo, muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. Claro que sí. Agradecerle a Fernando por esta exposición de la mañana de hoy, desde luego muy interesante y que nos pone en contexto con estas tendencias del mundo que nos espera a partir de esta cuarentena en la que estamos. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Agradecemos a los participantes entonces que a través del chat o de la opción de pregunta en nuestra plataforma se hagan las preguntas pertinentes alrededor del tema. Invito a mi compañero Hugo Suaza, él es quien está entonces en seguimiento de estas preguntas para que nos cuente qué han preguntado los empresarios. ¿Aló, Hugo? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Listo. Primera pregunta, ¿qué va a pasar con los talleres de mecánica automotriz? Silenciado. Ok, muy interesante. Los temas relacionados con el negocio automotriz, creemos nosotros que sean de los primeros que se vayan a ir reactivando. De hecho, esta mañana oía pues en una entrevista que le hicieron por radio a la alcaldesa de Bogotá, que ella estaba hablando de que las primeras cosas que quería ella empezar a reactivar en Bogotá eran los temas relacionados con las bicicletas y los mantenimientos de vehículos, pues carros, motos y todo eso, porque sin duda, ¿qué va a pasar? A medida que vamos empezando a abrir los diferentes sectores, una de las grandes preocupaciones, y esto es hasta medio antiintuitivo con lo que veíamos, con lo que veíamos antes de la crisis. Antes de la crisis estamos tratando de promover de que todo el mundo de fuera en el transporte público, ¿cierto? Porque teníamos problemas, acuérdense, pues aquí en Medellín de contaminación y el pico y placa ambiental y tratando de reducir las congestiones y todo eso. Pero hoy en día, en la época post-crisis, lo que va a pasar es lo contrario. O sea, uno de los sitios de mayor potencial de contaminación del virus es el metro y todos los transportes, digamos, masivos. Entonces, vamos a ver unos, pienso yo, 6, 12 meses o probablemente más, coyunturalmente muy raros en términos del énfasis que queremos hacer en el transporte público. Si ustedes ven el Transmilenio en Bogotá está operando como al 25 o 30% de su capacidad. El metro en Medellín debe estar por
por los mismos órdenes de magnitud. En la medida en que vamos dinamizando la economía, no pensaría yo que no deberíamos hacer demasiado énfasis en que la gente utilice los sistemas de transporte público masivos, porque son los riesgos más grandes de contaminación que vamos a tener. Imaginemos un panorama donde vamos liberando sectores como la construcción, infraestructura, la producción de productos que ya no son esenciales, metalmecánicos, etcétera, etcétera. La gente tiene que ir a trabajar, y en la medida en que la gente vaya utilizando mucho transporte público masivo, digamos que estamos partiendo de la base que las empresas productoras y todas aquellas empresas que se vayan reactivando en la economía, vamos a tomar pues una conciencia en los protocolos de salud internamente, pero corremos el riesgo de que la gente se contamine en el transporte público. Entonces, yo pensaría que deberíamos hacer mucho énfasis en que todos aquellos que tengamos posibilidades de movernos por fuera del transporte público, que la gente pueda ir a trabajar en sus carros y sus motos y sus bicicletas, lo haga. Consecuentemente, todas las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios de mantenimiento y adecuación a estos medios de transporte deberían estar, digamos, muy arriba en la lista de los sectores que se van a reactivar. Igual tenemos que poner en práctica todas las actividades tácticas para poder llegar hasta el punto donde se reactiven, pero creo yo que van a ser de las primeras. Perfecto. Promover el consumo de productos nacionales sería una estrategia útil para mejorar la economía del país, teniendo en cuenta que muchas de las empresas nacionales trabajan con importaciones. Esa es una muy buena pregunta. En un artículo que yo escribí en estos días para el área de coyuntura económica de AFIT, discutíamos eso. Yo creo que todos tenemos un papel muy importante y digamos que yo he sido siempre partícipe que dentro digamos, de una economía normal, los consumidores seleccionen los productos a su criterio, y si nos gustan más los importados, y por ahí ha habido muchas controversias, pues que entonces estaban haciendo sombreros volteados en China y que cómo no íbamos a proteger al que hace el sombrero volteado en Colombia, y digamos que esas decisiones libres de consumo generan productividad bajo circunstancias normales. Ahora, en épocas de crisis y postcrisis, sí soy partidario de que los consumidores, digamos que tratemos de orientar nuestro consumo hacia aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen más dificultades, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo tengo la opción de comprar, digamos, alimentos o ciertas cosas bajo circunstancias económicas normales, que el consumidor decida, y esa decisión sea función, digamos, de la productividad, la diferenciación, la calidad, la relación precio-beneficio de los productos o servicios. Pero bajo circunstancias actuales, yo personalmente, a la hora de demandar, si doy prioridad a dirigir mi consumo hacia aquellas empresas que yo sé que están en dificultades. Entonces, yo pensaría que no puede ser, digamos, un tema de política pública o de obligación, porque además es muy difícil, digamos, que lograr hacer cumplir eso. Pero sí creo que es un tema de responsabilidad de los consumidores, tratar de dirigir el consumo hacia pequeñas y medianas empresas locales que sabemos que están pasando por momentos difíciles, y creo que eso lo deberíamos mantener en el corto y en el mediano plazo. Una vez retornemos pues a condiciones económicas normales, que cada uno consuma lo que quiera y que las empresas se preocupen pues por mejorar su oferta, su calidad y la productividad. Pero en el corto plazo sí creo que deberíamos tener toda esa responsabilidad. ¿Cómo observa el panorama del sector inmobiliario y la construcción? Sí,
El sector de la construcción es de los primeros que se va a reactivar y tiene, digamos, una razón o varias razones que lo hacen a uno pensar en eso. Primero, es un sector que utiliza pues una gran proporción de mano de obra y mejora el consumo de muchas familias, digamos, de ingresos bajos. Entonces es una prioridad pues generar, digamos, niveles adecuados de ingresos en esa población y tiene un impacto muy grande sobre el empleo y todo eso. Segundo, las condiciones de trabajo de la construcción, digamos que son relativamente favorables, en mi opinión, para que si las empresas son responsables y toman medidas, digamos, de protocolos adecuados de higiene y todo eso, no sean, pues, digamos, fuentes de contagio del virus, porque la gente trabaja pues, en pisos distintos en los edificios, en lugares separados, en ambientes relativamente abiertos y todo eso. Entonces yo creería que la construcción se debe dinamizar. Viene otra pregunta que es si durante la coyuntura la demanda, digamos, de nuevos proyectos de construcción o la compra de los apartamentos y de la oferta que está pues en proceso de construirse se va a ver afectada. En mi opinión, la demanda de los productos digamos, de construcción, de las casas y los apartamentos y todo eso se va a ver afectada en el corto plazo. Entonces, si bien la construcción va a empezar a operar, la demanda debe, digamos que, verse afectada. ¿Qué tan afectada se vea la demanda? Dependerá de los tres mecanismos que decíamos al principio, principalmente pues del segundo, del empleo y del de las pequeñas y medianas empresas en forma sustancial, porque en la medida en que logremos que muchas empresas logren sobrellevar la crisis y resolver sus problemas de liquidez manteniendo el empleo, digamos que el tema de demanda de la construcción se va a ver menos afectada. Si las empresas todas tienen que despedir a las personas y la gente se queda sin empleo, pues no va a haber, pues, digamos, gente con capacidad económica para comprar la vivienda. Entonces, las cosas todas dependen unas de otras. Pero yo sí pienso que la construcción en cuanto a terminar de entregar los productos existentes se debe dinamizar rápidamente. Ya los nuevos proyectos dependerán mucho de qué tan rápido se reactiven pues, los otros sectores y qué tan afectada salga la demanda a consecuencia, pues, digamos, de reducciones en el empleo. ¿Qué va a pasar con el sector de belleza, tal como peluquerías, centros de belleza y todo lo que tiene que ver con ello? Esa también es bien interesante. Yo creería que hay varias cosas. Una, digamos, esos negocios de peluquería, salones de belleza y todo eso, tienen que hacer mucho énfasis en los temas de protocolos de salud y todo eso para que la gente vuelva a tomar la confianza una vez se vayan levantando las restricciones de visitarlas. Una de las cosas que yo he visto que están haciendo y lo sugirieron varios y me parece muy interesante es prevender los servicios. Es decir, todo el mundo va a tener que ir a volver a cortar el pelo dentro de 2 meses, todo el mundo va a tener que ir a hacerse las uñas y todo eso. Entonces, mucha gente que tiene, digamos, contacto, y volvemos otra vez al tema de lo importante de tener bases de datos y contacto directo con el consumidor final. Muchas pequeñas y medianas empresas de estos negocios lo que están haciendo es prevender los servicios. Entonces, a su base de clientes habituales le están diciendo, hombre, para ayudarnos a sobrellevar la crisis, que nos vamos a demorar otros mes o 2 meses en que la gente pueda empezar a venir otra vez a los salones de belleza y a las peluquerías, compre anticipadamente su próxima peluqueada, su próximo manicure o lo que sea, con el fin de anticipar ese ingreso futuro mientras la demanda se va volviendo a reactivar y la gente puede volver a ir a visitarlos. Pero vuelvo y hago mucho énfasis, tienen que tener mucho cuidado con la percepción del consumidor en términos de los protocolos de salud, porque nadie va a arriesgar irse pues a hacer las uñas si siente que tiene una posibilidad pues alta de que se vaya a infectar. En el caso de negocios que sean en su mayoría B2B,
El domicilio es inherente al negocio. ¿Qué otros tipos de canales podemos explorar para desarrollar nuevos negocios? Sí, yo digo que en el caso de los negocios B2B, las principales actividades tácticas son en relación con cuáles son los clientes y las industrias que podemos atender con nuestros productos y servicios para asegurarnos de que podemos tener un desarrollo en el corto plazo del portafolio que atiende a los otros sectores. En términos de canales en los negocios B2B, pues todo depende pues de la operación logística. Que es muy importante a mi juicio pues en los negocios B2B en los temas de canales. Digamos que muchas actividades comerciales en esos negocios B2B se hacen con fuerzas de ventas propias. Entonces, parte de lo que hay que tratar es de mejorar y desarrollar mucho mejor todo el proceso de venta virtual. O sea, seremos capaces, en mi ejemplo de la empresa de logística que es business to business, una vez yo haya identificado otros tipos de clientes y sectores que quiero atender, ¿cómo hago yo para llegar a esos nuevos clientes que no me conocen, sabiendo que lo tengo que hacer a través, digamos, de una venta virtual? Y ahí, digamos, el desarrollo de las propuestas de valor contundente, los referidos, apoyarse, pues, digamos, en clientes que nos conocen para abrir puertas de otros clientes y todo eso, y poderlo hacer dentro de la virtualidad es muy importante, porque casi que todos los negocios business to business tienen dependencia de canales de venta, de fuerza de ventas propias. Entonces es cómo logro yo desarrollar un proceso comercial virtual que no es simple. O sea, no es simple vender productos o servicios, digamos, de forma virtual. En el caso nuestro nos toca hacer eso. Hoy en día no podemos ir a visitar ningún cliente, ni podemos ir a tener reuniones donde les explicamos pues cuáles son nuestros productos y servicios. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar, digamos, esquemas de venta virtuales que nos permitan con mucha contundencia explicar virtualmente las ventajas de nuestros productos y cerrar transacciones virtualmente, que no es fácil, pero esa sería pues mi recomendación en términos de canales en los negocios business to business. ¿Cómo pueden replantearse las disqueras, empresas de espectáculos y artistas en general para poder subsistir? Ese es tal vez el sector más complicado de todos estos, porque digamos que las reuniones de multitudes de personas, digamos los temas del fútbol, los deportes, pues digamos de estadio con muchos espectadores, los conciertos, los bares, las empresas de espectáculos con aglomeración de personas, esas se van a demorar muchísimo, y digamos que las personas, digamos, encargadas de tomar esas decisiones, los políticos, no van a correr riesgos pues con esos sectores. Entonces, esos sectores son muy complicados. Yo en esos sectores, ¿qué es lo que podría hacer uno? Encontrar formas de monetizar, o sea, ser muy creativos en el modelo de negocios de forma tal que yo pueda crear plataformas o monetizar con modelos de negocio distintos que no requieran la presencia física. Entonces, digamos que en ese caso tendríamos que tratar de ver cómo logramos hacer espectáculos virtuales donde la gente o la gente pague, que no creo que sea muy probable que la gente pague por el espectáculo virtual, o que yo monetice con patrocinadores o con publicidad, porque de resto, pues, digamos que yo creo que sería irresponsable decirles, pues, que es que esto en 6 meses se va a resolver para ese tipo de negocios. Esos negocios se van a demorar de 12 a 18 meses, pues, en empezar a recuperarse, y la única forma que yo encuentro, digamos, de lograr sobrevivir en ese tipo de negocios es encontrar modelos de negocio que me permitan monetizar distinto, hacer conciertos virtuales, desarrollar plataformas digitales que nos permitan de alguna manera monetizar con comerciales, con patrocinadores o alguna cosa de esa naturaleza.
Hay un caso específico. En nuestro caso, brindamos servicio de sublimación textil. Lamentablemente no somos un servicio prioritario y no se nos permite trabajar. Aunque hay talleres que están personalizando tapabocas, no es algo que nos dé volumen de ingreso para mantener los gastos fijos. Nuestro mayor mercado es el de uniformes deportivos y eventos. Ambos casos han sido eliminados por la situación de la cuarentena. ¿Qué opciones nos pudiera plantear en este caso para no tener que cerrar de forma permanente? Sí, digamos que en el caso de sublimación, estampados, bordados, cosas de esa naturaleza, mi sugerencia sería es explorar sectores que necesiten esto, como por ejemplo supermercados necesitan camisetas estampadas, digamos que, o cosas muy personalizadas, es decir, claro, el tema de ropa deportiva puede seguir existiendo siempre y cuando sea ropa deportiva pues que la gente utilice en las casas y todo eso, pero digamos que ropa deportiva para equipos de fútbol y cosas de esas, como esos temas se van a demorar muchísimo, yo trataría de buscar otros segmentos que también utilicen los productos y servicios. Ahora, la parte ya de producción, yo esperaría que se vaya liberando pues gradualmente. Pero, por ejemplo, estampar uniformes para clínicas y para el sector de la salud, uniformes para empresas de producción y manufactura de alimentos y otro tipo de manufacturas, es decir, buscar otros segmentos porque la producción se va a liberar, o sea, yo creo que en ese proceso gradual rápidamente uno podría empezar digamos, a fabricar cosas, pues, o a estampar y a bordar y todo eso. Lo que pasa es que necesitamos una demanda que sea más consistente que la demanda de los uniformes deportivos, que la demanda de los uniformes deportivos se va a demorar. Perfecto, última pregunta. ¿Qué va a pasar con las empresas de catering y eventos y casas de alquiler de vestidos? Esas también son complicadas porque digamos que por definición la demanda de esas demanda de eventos donde hay aglomeración de personas que, como decíamos ahorita, esas se van a demorar mucho tiempo. Entonces yo creería que ahí, por ejemplo, alquiler de vestidos para fiestas es un tema que se va a demorar tiempo, porque pues, fiesta no va a haber, entonces nadie va a alquilar los vestidos y todo eso. Entonces hay que repensar a ver si somos capaces de reinventarnos el negocio en otros sectores o en algunos casos, pues suena muy triste pues lo que voy a decir, pero en algunos casos si uno ve que para resistir, necesito pues resistir 18 meses para que esto vuelva a empezar a funcionar, pues yo creo que lo que le hemos recomendado a mucha gente es que haga las cuentas y diga, bueno, a ver, si yo me endeudo pues y sigo pagando gastos fijos a la mínima expresión, pero lo sigo pagando durante 18 meses para que el negocio se recupere y vuelva a lo que yo tenía pues hace, digamos, 3 o 4 meses, ¿será que la inversión que yo voy a hacer en eso sí va a tener pues una retribución adecuada? Y en algunos casos puede que la conclusión sea no, es mejor parar este negocio y no invertir más en tratarlo de sostener durante un periodo demasiado largo de tiempo y más bien tratar de buscar cómo Sonido reactivado. hacia cosas, pues cuando digo reinventar el negocio me refiero a ver qué aptitudes, capacidades, conocimientos hemos venido desarrollando que nos puedan servir para voltearnos hacia otros segmentos que no se vean afectados durante tanto tiempo. Porque es que una cosa es lo que estábamos hablando ahora de lograr sostener estos negocios 2 meses, ¿cierto? Eso es una cosa, un esfuerzo que uno puede hacer. Pero si hay negocios que yo tengo que sostener durante 12, 18 meses, digamos que la pregunta que uno se tiene que hacer es si la inversión que yo voy a hacer en mantener ese negocio durante 18 meses va a ser suficientemente retribuida cuando esto vuelva a arrancar. Y yo creo que cuando los plazos son demasiado largos, esa ecuación no da. Claro, cada compañía hay que hacer la ecuación pues
en forma individual hacer el análisis pues, de cada caso en particular. Pero cuando los tiempos son demasiado largos, yo sí pensaría en que uno debería parar, porque si no lo que va a tener digamos, van a terminar súper endeudados. Y acuérdense de una cosa, digamos que la plata que nos van a prestar para sortear la crisis no nos la van a regalar, nos la van a cobrar pues en el mediano y en el largo plazo, pues entonces, salvo cosas pues digamos muy particulares, si yo estoy en una industria que preveo que la demanda no se va a recuperar en menos de 12, 18 meses, yo haría con mucho cuidado las cuentas, porque mi percepción es que sostener esos negocios durante tan largo plazo para esperar la recuperación no es un negocio rentable, y yo esperaría pensar en qué es lo que yo puedo hacer con todas las capacidades y competencias que yo he venido desarrollando en esto, que me permitan atender otro tipo de negocios de forma tal que esa recuperación sea más cortica. Perfecto, Fernando. Mil gracias por darnos esas luces, por instruirnos alrededor de estas tendencias de un mundo en cambio, todo lo que se viene después de esta pospandemia, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál es el alcance, cuáles son los impactos económicos de toda esa dinámica, y que sin duda le sirve a todo el sector empresarial y comercial de la Burrasur todas estas indicaciones que usted nos ha compartido el día de hoy. Para cerrar, Fernando, una conclusión, un mensaje concreto que usted pueda remitirle a los empresarios y comerciantes en la mañana de hoy. Bueno, no, yo creo, Carlos, que el tema más importante es que estamos en modo supervivencia y que tenemos que analizar, a la luz de todo lo que hemos visto pues en esta charla, cada uno dentro del conocimiento específico de sus negocios y las características individuales de cada empresa, digamos, ¿qué tenemos que hacer para subsistir? ¿Cuánto esperamos que sea el tiempo que necesitamos subsistir, y la probabilidad, pues digamos, de que el negocio se recupere razonablemente? Tomar todas esas medidas de corto plazo urgentes, y en los casos donde tengamos que repensar el negocio, tener, digamos, calma y tratar de mirar que todos ustedes, los que están en esta charla, han desarrollado una serie de capacidades y de competencias que las podemos utilizar. Entonces, los negocios que tengan, digamos, corto plazo de oportunidades, aplicar todas las medidas tácticas que definimos aquí, y los negocios que tengan, digamos, dificultades de más largo plazo, empezar a pensar estratégicamente desde ya, que con seguridad, que con todas las capacidades, competencias, relaciones que han desarrollado, todo eso, pueden encontrar formas de reinventar sus negocios y entender eso como una oportunidad. Acuérdese que en la historia, digamos, del reciente, pues digamos, de los empresarios en Colombia y en el mundo, ha habido muchas compañías que se han reinventado. Un ejemplo clásico de eso es IBM, que era una compañía de máquinas mecánicas, después se volvió una compañía de computadores grandes, después se volvió una compañía de computadores pequeños, después se volvió una compañía de integración de tecnología, y hoy en día pues estamos hablando ya de que es una compañía de inteligencia artificial. Entonces es cómo, con base en todas las cosas que yo he aprendido, puedo tomar decisiones tácticas, pero también decisiones estratégicas sobre mi negocio. Y antes de despedirnos, les quisiera pedir, no sé, Carlos, si es posible que la gente por el chat nos cuente cómo han sido sus experiencias en relación con el crédito para soportar esta pandemia, que esa información nos ayuda mucho nosotros pues en las áreas de investigación de coyuntura económica, en la Cámara de Comercio, y a todos a tratar de ver cómo logramos ayudar pues a que esa liquidez les llegue a las empresas. Claro que sí, Fernando. Vamos a dar unos minuticos para ver si la gente nos comparte a través del chat sus experiencias en este sentido. En lo particular, te compartimos, hemos recibido, digamos que algunos comentarios, sobre todo de comercio, de pequeño comercio,
de que no es tan fácil acceder a dichos créditos. A través de algunos correos electrónicos que hemos recibido hemos encontrado pues como estas quejas de los comerciantes, sobre todo del pequeño comercio. No sé ya a nivel de pymes cómo estaremos. Esperemos a ver, Hugo, si nos tiene de pronto alguna información en este sentido, que de pronto ya algún asistente nos haya compartido esa experiencia en el tema de créditos. Sí, claro, Carlos. En este momento han ingresado dos comentarios. Uno me indica que yo escribí el correo de Bancoldex y nadie respondió. Lo otro es muy complicada la liquidez. Se están pidiendo muchos documentos y en general las partes contables no están funcionando. Está demasiado complejo. Los bancos están muy lentos y cerrados. En cuanto a la solicitud de créditos, no he podido acceder a nada, nos han cerrado la puerta en la cara hasta con grosería por parte de las entidades bancarias, en este caso no les menciono en cuál, y crédito, y es que eso existe de una forma sarcástica. En temas de crédito nos dicen que aún tienen las políticas o procesos de los créditos garantizados por los bancos. Otra persona nos indica solicitar crédito por medio de un banco, los papeles y los trámites son demasiados, tan así que la contadora se sorprende y de verdad es muy complejo. Algunos bancos mencionan que las empresas no tienen experiencia crediticia. Las entidades bancarias ya dicen los beneficios que se tenían, pero que no hay recursos. Créditos muy altos para tasas de endeudamiento. Y ya, hasta ahí hemos llegado. Ok, ese es sin duda pues un tema donde todos tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de resolver pues los temas de liquidez. Perfecto, entendido. Muchas gracias por todos esos comentarios. Listo, Fernando Cárdenas Echeverry, él es parte socio fundador de Leaf Growth and Innovation. Gracias por compartir con nosotros entonces en la mañana de hoy esta conferencia de tendencias en un mundo en cambio. Indudablemente una conferencia bastante interesante que nos ilustra alrededor de lo que podemos y que no podemos hacer a futuro a partir de esta pospandemia. Agradecerles a ustedes también el de haber estado conectado con nosotros, estar muy pendientes de los próximos eventos. Saben que esta conferencia y todas las que hemos venido realizando alrededor de esta estrategia de manejo de crisis las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Cámara Aburrasur, así nos encuentran, o en nuestro sitio web cámaraaburrasur.com o cas.org.co. Allí pueden encontrar toda esta información, acceder, volver a ver las veces que quieran las conferencias con su equipo de trabajo, con sus colaboradores, con sus directivos, para poder tomar las mejores decisiones, que es precisamente el objetivo que tiene la Cámara de Comercio Aburrasur con ese propósito. Mil gracias a todos nuestros empresarios, a Fernando, y los esperamos en nuestra próxima conferencia, en nuestro próximo encuentro virtual. Muchas gracias. Boletín informativo sonoro Estrategia de la Cámara de Comercio Aburrasur. En esta emisión, evaluar el estado de su empresa, clave para su supervivencia. Asumir el cambio y gestionarlo, tarea de los empresarios en el presente y futuro de las empresas. Sitio web de la Cámara, centro de información esencial para los empresarios. Uno de los principales objetivos de las empresas es su supervivencia, en especial en esta época en la que se enfrenta a la emergencia económica por el COVID-19. Bajo este panorama, los empresarios tienen una alternativa de inmediatez y una a futuro para salir de sus dificultades económicas. Carlos Eli Chica, consultor financiero. El empresario tiene la oportunidad de ir a la entidad financiera y lograr, con las circulares que ha emitido el gobierno, de poder solucionar el problema de pago de la cartera vigente, buscar unas mejores condiciones de pago futuro. Y esas condiciones de pago futura del empresario debe evaluar si yo requiero periodos de gracia, si requiero un plazo mucho más largo, y eso lo tiene que llevar a mirar que la cuota de pago que yo vaya a tener en el futuro sea acorde a unas buenas condiciones de flujo de caja que vaya a tener yo para poder funcionar positivamente mi negocio. Según el experto, es necesario buscar la solución de la inmediatez con la vigencia de lo que se adeuda y tratar de solucionar los problemas con la entidad financiera. Además, mirar al interior de las empresas antes de definir que la solución
financiación sea un crédito. Yo tengo que evaluar qué ajustes tengo que realizar, desde definir si mi modelo de negocio va a estar acorde cuando empiece a funcionar mi empresa y de cómo debo ajustar algunas situaciones económicas o financieras en mi empresa. Si yo veo que mi flujo de caja, si mi modelo de negocio no va a tener un acorde a lo que cuando volvamos a la situación normal, entonces no recomiendo que se endeude. Estas fueron las conclusiones de la conferencia Cómo acceder a fuentes de financiación y apoyo del Estado, conferencia a la que puede acceder a través del canal YouTube de la Cámara. Para que las empresas sobrevivan en medio de la coyuntura actual, una de las funciones más importantes del Departamento de Recursos Humanos y de la gerencia es la gestión del cambio organizacional, donde se pueden transformar las amenazas en oportunidades. Lina Aristizábal, gerente de Vértice SAS. Siempre vamos a tener cambios y probablemente muy constantemente o dilatadamente vamos a tener crisis, pero siempre van a haber momentos de crisis. Pero el cambio es un elemento permanente tanto en los individuos como en las organizaciones. Las organizaciones son estructuras humanas y se transforman a través del cambio humano. Los empresarios deben definir qué clase de actores van a ser en medio de esta crisis. Un actor pasivo que se quede estático a esperar lo que suceda con la organización o un actor activo que sea capaz de moverse con los cambios que enfrente. O sea, la invitación más fácil sería a que nos ocupemos de esas situaciones y de esta manera puedo definir un rol dentro de la gestión del cambio. Voy a ver el cambio como una oportunidad, como una amenaza o puedo ver diferentes alternativas dentro de todo ese proceso. Las organizaciones tienen que aprender. En Sonoro Estrategia destacamos toda la información actualizada en materia de normatividad nacional y local, de eventos, de acompañamiento y asesoría para los empresarios y comerciantes de la Burrasur. Puede encontrarla en el sitio web de la Cámara de Comercio Aburrasur, cámaraaburrasur.com. Adicionalmente, en el canal YouTube de la Cámara encuentra las videoconferencias recientes, alternativas laborales en época de aislamiento, herramientas digitales para el manejo de crisis, gestión del riesgo financiero para afrontar la crisis, taller de flujo de caja para las organizaciones. Son algunos de los temas que podrá consultar. Suscríbase al canal y active las notificaciones para que esté al día con las actividades que semanalmente realiza la Cámara para sus empresarios. Agéndese con la Cámara de Comercio Aburrasur. Conozca las incidencias e implicaciones que se desprenden de los contratos de arrendamiento dentro del análisis de las disposiciones transitorias adoptadas por el Gobierno Nacional este miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana. Inscríbase ya en el sitio cámaraaburrasur.com y participe de todos nuestros eventos. Boletín informativo Sonoro Estrategia, una producción de la Cámara de Comercio Aburrasur en pro del desarrollo empresarial de la región.